Buenas, Dios bendiga. Mirad, estamos aquí y vamos a hacer una serie de vídeos a lo largo de todos los lunes y yo voy a ir presentando la figura de San Ireneo de León y toda su teología. Pero fijaos, lo voy a presentar de una manera muy rastrera, o sea, para que lo entienda todo el mundo y sobre todo las consecuencias de esa teología. Es verdad que Ireneo es muy profundo y para expresarlo así, pues quizá me va a costar trabajo. Pero no voy a dar tanto teoría sobre Ireneo que piensa, que no piensa. A partir de ahí, porque además Ireneo no es nada teórico, es más bien práctico, es más bien basado en la Biblia y en la reflexión, pues va sacando como una teología práctica para la vida, para la historia, ¿no? Ya sabéis que San Ireneo de León fue un hombre que murió en el año en torno al 202. Prácticamente su vida fue en el siglo segundo. Estaba en lo que ahora es Izmir, la zona de Turquía, y se fue para Lyon, para Francia, ¿no? Ahí fue sacerdote, luego también estuvo allí de obispo y al final, pues bueno, dice la tradición que murió mártir. Este año lo han hecho doctor de la Iglesia, doctor de la unidad, ¿no? Pues bueno, vamos a ir viendo como distintas perspectivas de su vida, ¿no? Es verdad que el hombre tiene muy presente constantemente la cuestión del martirio, ¿no? Del martirio en su vida, en su historia, porque sus hermanos cristianos y su obispo murieron mártires y él vio cómo la iglesia se mermaba por ese martirio. Entonces eso va a estar muy reflejado a lo largo de toda su teología de una manera o de otra, ¿no? Luego también va a tener otro punto importante, ¿no? Él se le llama el primer teólogo, porque es el primero que después de la escritura como que sistematiza la fe en torno al credo, tiene 6 libros, algunas cartas y tal, pero primeros 5 libros, Adversus Hereses, contra la herejía, ¿no? Que se le suele llamar así de una manera familiar, ¿no? Pues el libro uno el primero y segundo habla sobre toda la teología herética, sobre todo gnóstica, y luego a partir del tercero, cuarto y quinto habla en relación al credo, va hablando la distinta teología en contra de ese gnosticismo. Entonces vamos a ver qué es el gnosticismo, cómo eso nos influye a nosotros, vamos a ver también en esa teología cómo hay una tendencia mala, incluso también dentro de la iglesia puede estar, ¿no? Pero alrededor de la iglesia, en el que parece que se espiritualiza todo tanto que al final el cuerpo, la carne, como que no tienen cabida dentro de esa salvación, ¿no? La doctrina de la fe en el año 2018 sacó un documento que se llama Ploquit Deo, que habla sobre cómo la salvación a veces los mismos cristianos la toman como algo que es un conocimiento, no, si ese evangelio ya lo conozco yo, si ese tema de la iglesia ya la conozco yo, y parece que es un mero conocimiento, ¿no? O un mero sentimiento, bueno, es que esto es lo que yo siento, lo que no siento, y se queda todo en un mero sentimiento interior, o incluso una mera normativa, un cumplimiento, una praxis, ¿no? En el que yo, bueno, pues practico esto, practico lo otro, entonces soy cristiano, ¿no? Pues bueno, pues casi contra todo eso y sobre todo contra el cristianismo como una forma de conocimiento, sentimiento, es lo que viene a refutar San Ireneo de León. Mirad, en este contexto de la sociedad en la que vivimos, cuando parece que todo es un sentimiento o todo es un conocimiento o una manera de hacer las cosas, parece que la salvación es meramente interior, en la que yo, bueno, pues tengo ese sentimiento, ese sentir por dentro y que no hace falta la encarnación, además es puramente subjetiva, ¿no? Decía en este documento donde lo importante es mi convicción personal,
que con el intelecto llego yo a donde tengo que llegar, lo pienso, o como yo he dicho, un sentimiento intenso, donde al fondo lo importante, como dice La Bella y la Bestia, ¿no? Lo importante está en el interior. Bueno, sí y no, eso hay que verlo. ¿Y por qué hay que verlo? Porque el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Y al final parece que la liberación es liberarnos casi del cuerpo. Incluso estas teologías que están viniendo de las religiones orientales, de incluso el budismo y otras, la New Age, ¿no? También todo esto que viene, parece que viene a lo mismo, ¿no? Viene a que, bueno, todo es un sentimiento, todo es que yo me sienta bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al final no se llega a asumir, a sanar, a renovar nuestro yo, porque nuestro yo no es solo un conocimiento o un alma o un espíritu que voletea por aquí, sino que nuestras relaciones están hechas con nosotros mismos, con los demás, con Dios, con la creación. ¿Qué es lo que sucede esto? Que a partir de ahí parece que la encarnación no tiene sentido. Bueno, de todas maneras, que haya venido Cristo, que no haya venido Cristo, es más o menos lo mismo, ¿no? Claro, eso hace que al final no se descubra la realidad, no se descubra el cuerpo, no se descubra todo lo humano con todo el valor que ha de tenerse, claro. Y eso es un drama para nuestra fe. ¿Por qué? Porque al final aparece una realidad caótica que no tiene sentido, un cuerpo que lo único hay que quitarse de en medio, ¿no? Eso el platonismo lo usaba mucho, ¿no? Parece como que hay gente que yo he visto en los entierros que dice, bueno, ya ha llegado al cielo, fenomenal. Y dice, bueno, ya se ha liberado del cuerpo. Bueno, perdone usted, ese alma no estará completamente llena y plena y plenificada hasta que no se encuentre con su cuerpo. Por eso creemos en la resurrección de la carne. Por eso hay muchos cristianos que al final dicen, bueno, de todas maneras dará igual resucitar en carne que no. No da igual. Hay una realidad que tiene sentido. Dios no es ajeno a mi cuerpo, a lo que me pasa en mi cuerpo, a lo que yo vivo humanamente, al amor humano, a la belleza humana, a pasear, a gustar de la creación, a vivir todas estas cosas. Claro, al final descubrimos como que la religión queda desencarnada. Bueno, pues esto a nivel, digamos, social, a nivel, pues bueno, de lo que estamos viendo en este mundo, ¿no? Que se está metiendo incluso también en nuestra religión. Pero incluso a nivel, si tú me estás escuchando y eres cristiano, hay muchas cosas que tú te preguntas, ¿no? Y eso ya lo resuelve San Ireneo. Y lo resuelve porque es muy importante para tu vida. No para hacer una teoría sobre la vida y una teoría sobre las cosas, sino para que en tu vida tú puedas descubrir y hacerte cargo de la belleza de lo que es ser cristiano y cómo eso te puede salvar, no como conocimiento, sino como encuentro con el Señor. No, por eso nosotros no quiero yo dar aquí unos vídeos de un carácter teórico. Oye, pues ya sabes esto, ya sabes lo otro. Oye, pues ya, hombre, pues ya eres un poco más resabiado y puedes entender cositas. No, ojalá entiendas cosas y eso será parte de la formación y parte de estos vídeos, ¿no? Que tú puedas entender incluso intelectualmente cosas, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Nosotros vamos a descubrir un Dios que ama profundamente al hombre, pero que ama profundamente al hombre desde los pies hasta la cabeza, de cómo lo ha hecho en su cuerpo, de cómo vive, de cómo es creado, de todo vamos a ir descubriendo el gran amor que Dios tiene, porque, fijaos, una de las preguntas, hay muchas preguntas que los primeros cristianos se hacen, ¿no? Y que nosotros también nos hacemos. Si con Cristo ha venido la plenitud, ¿por qué no ha venido antes? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el año 5 o 6 antes de Cristo, que aunque por una cuestión de calendario no corresponde con el año 0, pero ¿por qué vino esa época y no vino un montón de tiempo antes? Ahora va a venir el Señor después de haber dicho tantas cosas en el Antiguo Testamento. O otra cosa que aparece, hay cosas en el Antiguo Testamento que las dice el Señor y que dices tú, pero bueno, ¿esto cómo lo va a decir Dios? Hay algunos incluso me decís, oye, yo es que el Antiguo Testamento no me gusta, porque aparece un Dios que es muy malo. Y entonces, claro, ahí tenemos ya una herejía.
ahí estamos con los marcionitas, o parece un Dios que es imperfecto, que parece que no sabe ni por dónde va y no se entera casi de la mitad de las cosas. Ahí parece que estamos cayendo ya en el gnosticismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto en este contexto de la venida a Cristo en el momento concreto? ¿Por qué el Antiguo Testamento habla que parece que habla a cachitos, a retazos, ¿no? Oye, porque aparecen situaciones y cosas, por ejemplo, en la ley se dan leyes en el Antiguo Testamento que tú dices, bueno, y eso el Señor se va a meter en que el templo tenía que medir tanto para arriba, tanto para abajo, que tenía que tener estas puertas, que tenía que tener esto. Pero bueno, así el Señor es así, quiere que seamos así. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mete en eso? Y luego parece como que Dios le da como cosa, ¿no? Que nosotros seamos grandes. Y porque en el Génesis dice, oye, seréis como dioses. Y dice, es que es para que no seáis como dioses, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué el Antiguo Testamento parece que va hablando así, ¿no? Pero luego en Cristo también, ¿no? En Cristo, ¿por qué es de esta manera? Bueno, pues todo esto lo iremos hablando, pero para nuestra vida, porque si quieres que te concrete un poquito más, claro, esto va a ser muy complicado en vídeos de 15 o 20 minutos. Pero es que nos hemos dado cuenta de una cosa, que no aguantan más, que no aguantamos más. Entonces vamos a ir haciendo pequeños vídeos que tú los vayas viendo cuando te apetezca más. Cuando estés cantando allí, soy minero, pues tú te pones a ver el vídeo. ¿Que estás haciendo croquetas? Pues te pones al vídeo. Así, ¿no? Para que tú vayas escuchando poquito a poco. Pero todo eso que yo he dicho de una manera, por qué el Antiguo Testamento es así, por qué Jesucristo es así, por qué todo eso, ¿no? También nos vamos a preguntar por qué pasan las cosas. O sea, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué suceden así las cosas? Parece que la vida es imperfecta, ¿no? Y aparecen a veces que suceden las cosas y tú dices, bueno, ¿esto realmente es así? ¿O por qué tiene que ser así? No así. Mi historia parece un caos. Entonces, ¿cómo Dios va hilando esa historia muy poquito a poco, ¿no? Pero fíjate otra cosa también, ¿no? Nosotros descubriremos si la creación es bonita, que tanto dicen que es bonita, ¿no? ¿Por qué nos da esos sustos de vez en cuando, ¿no? Con un terremoto, con un huracán, o sea, la creación que parece que ya está ahí puesta, ¿por qué nos da esos sustos? ¿Para qué Dios ha creado la creación? O sea, ¿por qué la ha creado? ¿Para qué? ¿Y qué sentido tiene para nosotros? Porque ahora, por ejemplo, parece la creación un ente, ¿no? Un ente inteligente que incluso hablan del karma, ¿no? Es que el karma, que es la naturaleza, un ente inteligente que parece... No, vamos a hablar de un Dios personal y por qué ese Dios personal, ¿no? Pero vamos a seguir caminando cómo Dios ha tenido... ¿Por qué Dios manda la ley? Es que porque la ley a veces nos aprisiona, nos aplasta, ¿no? Señor, Dios mío, yo quiero hacer esto y no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Si yo quiero hacer esto, entonces al final la ley lo que hace es cuestionarme, agobiarme, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Vamos a descubrir también en estos vídeos la función de los profetas, de todo el caminar del Antiguo Testamento, de la belleza de la historia de la salvación, o por ejemplo de la economía de la salvación. ¿Tú sabes lo que es ese concepto de la economía de salvación? Pues chulísimo, además te va a encantar, porque economía viene de gestionar las cosas de la casa. La economía de la salvación, ¿quién gestiona las cosas de la casa? ¿O es que Dios está gestionando conmigo las cosas de la casa o las está gestionando con qué casa, ¿no? Está gestionando, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo eso. Luego vamos a ver también palabras preciosas, ¿no? Cómo Dios tiene que soportar cosas por amor a ti y cómo las soporta con muchísimo cariño. Vamos a hablar del tema de las disposiciones, cómo Dios va disponiendo a lo largo de la vida las cosas, ¿no? Vamos a hablar del concepto del amor, ¿no? Cómo Dios ama de una manera hasta el extremo, ¿no? Vamos a hablar dentro de todos estos términos el tema de la encarnación, por ejemplo. Bueno, ese tema es una pasada. En San Ireneo es un espectáculo. ¿Por qué? Porque es un espectáculo, porque la encarnación es el centro
de toda esta espiritualidad y de todo este concepto cristiano, ¿no? Desde el punto de vista de San Ireneo, ¿para qué contarte? ¿No? Llega momentos que habla de la carne, de nuestra carne, como algo tan bello, tan precioso, tan delicado, tan hecho por las manos del Señor, que ahí en la encarnación es donde vas a aprender a quererte, donde vas a aprender a mirar bien a la otra persona, donde vas a aprender a mirar en su justa medida la creación, donde vas a aprender a mirar a Dios de una manera apasionante. Vamos a entender también el concepto de recapitulación. Dios recapitula en Cristo todas las cosas. ¿Y eso qué significa, no? Ese concepto de recapitulación, pues que sepas que con ese concepto Dios te está salvando. No el concepto, sino el hecho de la recapitulación. Cristo te está salvando. Pues todo eso lo veremos también, ¿no? Lo veremos como un regalo de Dios. Y aprenderemos a descubrir cómo nos mira el Señor, cómo nos mira el Señor en ese contexto. Pero luego también hablaremos de la Iglesia, de la belleza de la Iglesia, cómo el Señor derrocha de una manera preciosa, ya lo veréis, el Espíritu Santo, y cómo eso nos ayuda a vivir también a nosotros, porque el Espíritu Santo nos ayuda también a nosotros. Cómo aparece el concepto de la comunión. Él le llama el espectáculo de la comunión. Cómo la comunión va apareciendo en medio de este mundo y cómo eso nos lleva al Señor, ¿no? Y nos salva, ¿no? Aparecerá también la ley como el culmen, el amor, ¿no? El amor a los demás como culmen de la ley. Y todo eso dentro de una dimensión materna de la Iglesia. Hablaremos también de la Eucaristía. O sea, hay todos unos temas espectaculares que es verdad que se tocan en todos los temas de la teología, pero Ireneo tiene un prisma tan especial que al final acaba profundamente enamorado, ¿no? Y luego también tocaremos el tema de cómo Dios al final vendrá en esa escatología final que, oye, que a algunos cristianos parece que les da miedo, ¿no? Oye, la escatología, todo se caerá, qué miedo. Bueno, pues Ireneo explica toda la historia de salvación, terminando en la escatología, que al final acaba uno diciendo como San Pablo, oye, ojalá, no sé si morir o estar aquí, porque morir es con mucho lo mejor, porque te das cuenta que al final el culmen del amor de Dios es la escatología, el fin de los tiempos, cuando todo, ¿no?, queda culminado, como esa muerte no se ve como una muerte, como algo, un fracaso, como algo que te hunde en el abismo, sino que se convierte en el profundo encuentro de Dios, en la recreación del hombre, ¿no? Y donde aparece un juicio precioso, donde el Señor te mira y se descubre la belleza de lo que has hecho, y el tema de la resurrección, de ver a Dios, la belleza de la visión de Dios, ¿no? Todo eso es lo que iremos descubriendo a lo largo de este tiempo, y descubriremos también conceptos que nos van a hacer ver todo desde la Escritura, nos van a hacer ver cómo Dios no se le ha escapado ni una cosita, que todo es una sinfonía, algo que está bien puesto, bien ordenado para ti. Y si algo se desordena, Dios tiene ese poder para volver a encaminarlo y a ordenarlo. O sea, todo lo vamos a ver. Yo espero que esto ya se me está acabando, me falta un minutillo. Yo espero que todos estos conocimientos te los voy a decir, vamos, para que te enteres, o sea, porque es muy bonito explicar esto, y yo me he dado cuenta en la homilía, cuando da una catequesis, que explican los fundamentos de la teología muy llanamente, y la gente dice, ¡qué bonito! Pero luego dice, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿tú esto cómo lo vives? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se encarna en tu vida? Porque claro, todo esto tú me puedes decir, ya lo sé, esta parte ya la sé, pero esto tú la estás encarnando en tu vida, porque si no la estás encarnando en la vida no tiene sentido. Así que nada, se me ha terminado el tiempo, damos gloria al Señor y le pedimos al Señor que nosotros podamos vivir estas cosas para convertirnos cada día más a ser semejantes a Dios, que es una cosa que veremos
siempre, ¿vale? Pues nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la semana que viene.